Capítulo 6. Distintos caminos para una misma meta. Relatos y anécdotas de algunos profesionales. Elías, 60 años, abogado, magistrado judicial. Me sentí inclinado hacia las letras, particularmente la abogacía. Durante el transcurso de mi carrera universitaria, se fue incrementando la idea de desarrollar mi profesión en el campo de la administración de justicia. En rigor, todo radica en un especial estado espiritual que se llama vocación. En mi caso, más que asistir a las personas buscando justicia, procuro suministrarla. Lo que me influyó fue el ver a mi padre permanentemente involucrado en juicios, y yo con interés de compartir mis inquietudes. Lo que a mi padre le faltaba era el título. Tenía un gran talento natural y mucho aprendí de él. Para juzgar, hay que estar un poco en la situación aquella que señalara a Cristo. Que lance la primera piedra quien esté libre de pecado, aunque por cierto, no alejado de la realidad, sino palpitándola permanentemente. Eduardo, 46 años, abogado. El hecho de tener un padre abogado evidentemente influyó. Además, ninguno de mis hermanos había seguido derecho. Siempre sentí que en mi familia había clima favorable para esa opción. En realidad creo que sí tenía vocación, pero lo vine a descubrir mucho tiempo después. Además, siempre supe que si no me gustaba podría cambiar e ir a otro lado. Nunca lo tomé como una opción definitiva. Vivía una época un poco difícil, años 70 a 71, y yo veía que el derecho debía fortalecerse para ser más eficaz, o sea que hubo también cierto sentido idealista en la elección. La persona que desee saber si le gusta la ocupación debe saber que se trata que tiene un intensísimo contacto con las diversas realidades humanas. Uno está en contacto muy íntimo con las personas que los vienen a consultar, generalmente muy preocupadas por lo que les pasa, que confían en que uno les va a solucionar el tema, que a veces es el tema de su vida. Uno siente muchísima responsabilidad. Dependen de uno problemas graves de personas, de empresas, de familias. Se aprecian y se sufren mucho las miserias humanas. También se obtienen grandes satisfacciones. Nuestra profesión requiere una gran experiencia de vida, pues muchas veces la solución de los temas no está en la ley, sino en otras dimensiones. Quien asome a esta profesión tiene que saber que la misma está plagada de problemas éticos, cuestionamientos, dudas. Muchas veces uno no sabe qué camino tomar. Creo que todos los abogados vivimos en la búsqueda permanente de ese equilibrio ético que nos deje trabajar tranquilos y que nos justifique todo el esfuerzo que hacemos. Antonio, 68 años, actor. A mí me gustó el teatro y el cine desde muy niño. Esto coincidió con un movimiento en mi generación de gente que quería hacer teatro igual que yo, de los cuales aún continúan una docena de ellos. Yo sentía un amor por el teatro desde la infancia. Me gustó siempre leer teatro que nadie lo hace. A mí me entusiasmaba mucho, sin pensar que después me iba a convertir en actor. Mis padres desde muy niño me llevaron al teatro. Yo veía muchas cosas, sobre todo las obras importantes que venían a Montevideo. A los 12 años iba al teatro solo. Con el cine pasó lo mismo. Es una pasión heredada y convertida en una adicción. Además, yo nací en una casa enorme donde, a raíz de la muerte de mi madre, estábamos mi hermana y yo prácticamente solos. Mi padre viudo se volvió a casar y eso cambió mi vida porque empecé a tener otros hermanos. Pero en esa casa había 3 bibliotecas a mi disposición. Una era de mi abuelo, otra de mi madre y la de un tío mío que vivía en Europa. Yo leía sin ton ni son y sin ningún control. Leía cualquier cosa. Eran cosas que no lee un chico de 10 años. El mundo de la novela, de la ficción y del teatro fue un mundo en el que yo crecí y me alimenté. Creo que el teatro es una vocación que está empujada por determinado tipo de carencias. Se busca en el teatro lo que no se tiene en la vida. Una característica de los actores es que somos muy tímidos en la vida personal, y el teatro da la posibilidad de expandirse, de exponerse a lo que no se atreve en la vida. Existen muchas dificultades.
Es una profesión muy dura, de mucho trabajo. Nunca te recibís de actor. Siempre hay cosas para aprender. Hay que profundizar, hay que trabajar y ejercitarse mucho. Es una profesión que te aísla del resto de la gente porque el actor trabaja de noche y entonces la vida familiar o de amigos casi no las puede vivir. Pero eso se compensa con esa relación tan fuerte que se crea en cada obra que se hace con la gente con la que estás trabajando. Joaquín, 37 años. Licenciado en Administración de Empresas. Opté por el estudio de ciencias empresariales, ya que siempre me gustó el área relacionada con las empresas, negocios, especulaciones, arriesgar, invertir en el momento justo, saber manejar personal, estar al frente del mismo. Esta carrera es fundamentalmente de números, de estudio de mercado, saber invertir, especular, arriesgar, etc. Por eso, a la persona que empezara a estudiar esta carrera, yo le preguntaría si estas cosas le son de su agrado, porque de no serlo, no le iría nada bien en la carrera ni en la vida laboral. Miren, 48 años. Analista de sistemas. Requiere una mente lógica con capacidad de análisis para relevar la información de la organización y después poder plasmarla en sistemas. Hay que ser bastante ordenado, saber escuchar. En el área de la informática, la mayoría de los problemas no pasa por problemas técnicos, sino por problemas humanos, financieros y o de mala gestión. Por último, son de orden técnico. Tiene que tener además una gran capacidad de empatía con el cliente. Entiéndase que el cliente puede ser el propio jefe y hasta un compañero de trabajo. También está obligado a estudiar permanentemente, ya que los conocimientos adquiridos quedan obsoletos rápidamente, o bien especializarse en una rama, ya sea diseño gráfico, auditoría, sistemas de información, seguridad, desarrollo, análisis, etc. Cristian, 36 años. Antropólogo. Los temas de los antropólogos eran temas que desde chico me interesaban. En concreto, me acuerdo de que miraba en la tele todo lo que eran programas de animales y de naturaleza. Eso me encantaba. Los que más me gustaban eran los que tenían que ver con los chimpancés, gorilas y monos. Esos eran los que más me llamaban la atención. Y también todo lo que era civilizaciones antiguas y todo lo que estuviera relacionado con los pueblos primitivos. Cuando llegué a la facultad, me di cuenta de que todos esos temas, que en la educación primaria y secundaria se dan en forma muy vaga, eran interesantísimos. Yo tuve la suerte en el colegio de tener un curso, que ahora estoy dictando, de antropología cultural, y eso me ayudó mucho a decidirme. Los antropólogos no tienen un rol público, entonces uno no sabe mucho qué hacen. Tampoco ellos se preocupan por hacerse conocer. Creo que los antropólogos, al igual que los arqueólogos, siempre saben lo que quieren ser. Cuando miran Indiana Jones, por ejemplo, se sienten identificados con eso. A mí me pasaba también con algunas películas, que te ves en el lugar y después descubrí que existía una profesión así. Yo, en cuanto supe lo que era la antropología, me di cuenta de que era eso lo que quería hacer. Creo que la antropología es una disciplina superintegrada. Nosotros le decimos holística, y para una persona como yo, que tengo intereses variados, en la antropología puedo integrar todo eso y darle coherencia. Ricardo, 63 años. Arquitecto. En mi época había algunos preconceptos. Al que le gustaba la matemática y tenía habilidades para el dibujo apuntaba para arquitectura o ingeniería. A mí me gustó más la arquitectura. La facultad es muy linda, tiene mucha vida y muchos cursos. Hay mucho compañerismo porque los trabajos son en grupo. Realmente es una carrera muy recomendable. Para mí es interesante y muy apasionante porque combina varias actividades, lo que es la parte artística y la parte estética con la parte generadora de bienes que uno va moldeando. Intervienen la topografía, la forestación, la jardinería. Es un tema muy interesante y uno se va imaginando una obra. La va proyectando, la va discutiendo con los socios. Va definiendo cosas y va cambiando otras. Eso termina en un producto que después puede tener muy buena aceptación
o una aceptación normal. Pero lo principal es tener un poco de sensibilidad, que te guste el tema de las proporciones y lo estético. Saber valorar las cosas bonitas. Eso es lo más importante. Además, debes apreciar los volúmenes y los espacios. Yo me dediqué básicamente a la parte constructiva. Algunos arquitectos se dedican a la arquitectura pura, otros a la construcción y otros a la parte administrativa. Yo puse mi máximo esfuerzo en la parte de la construcción. Eduardo, 27 años, aviador militar. Dedicarme a carreras que demanden demasiado estudio, sabía que no era lo mío. En mi decisión influyeron tanto factores familiares como personales, pero reitero que, al mencionar la influencia de factores familiares, no me refiero a algo negativo, sino más bien positivo, ya que podía observar lo que mi padre hacía y me di cuenta de que eso era lo mío. Digamos que me sentí identificado. Para saber qué es lo tuyo, te tiene que gustar volar, que es algo increíble, emocionante, sentir que tenés el control, que podés observarlo todo. Analía, 30 años, bailarina y coreógrafa. Mis padres apoyaron mucho mi vocación natural por el baile y me enviaron a una escuela de baile a los 7 años. Influyó mucho mi deseo natural, el estímulo familiar y la referencia de una bailarina en la familia. En esta ocupación es necesario tener mucho gusto por la música y el baile como expresión. Jaime, 49 años, cantante popular. Mi madre nunca dejó entrar un televisor en casa. Decía que era un medio pernicioso y que me iba a hacer mal. Los entretenimientos de casa eran los libros, la radio y el cine. En casa la radio estaba encendida todo el día. Mi madre cantaba y canta muy bien. Le gusta mucho el folclore y la música cubana y brasileña. Las grandes bandas de jazz eran las favoritas de mi padre. Y además tango, mucho tango. Todas esas músicas me tiñeron sin que yo me percatara, así como las del carnaval del barrio, conformado por los tambores del candombe y las murgas que iban al tablado que había a 1,25 cuadras de mi casa. Llegó un momento en que le empecé a poner los pelos de punta a mi madre, porque agarraba su costurero, que era una lata grande de galletitas, y le daba como si fuera una batería, siguiendo la música de los Rolling o los Beatles que sonaban en la radio. Hasta que un día dijo basta y habló con mi padre para comprarme algo que sonara más decorosamente. Ellos no estaban de acuerdo en que fuera músico, pero tanto insistí que les toqué los corazoncitos y cuando cumplí 12 años me regalaron una guitarra. Sergio, 55 años, cocinero. Mi primera intención de estudio siempre fue el derecho y notariado. Hasta el día de hoy pienso que es una de mis vocaciones. Yo pertenecía a una familia en la cual la cocina y la comida siempre tuvieron una importancia muy grande. La mesa era un elemento de unión y convocatoria. La gente de la familia, las tías, los tíos y las abuelas, estaban muy metidos en el mundo de la cocina. Algunos por vocación, y en el caso de los hombres, porque parte del negocio de la familia eran los restaurantes, y eso les exigía estar informados y en contacto permanente con el mundo de la cocina. Mi juego, mi cosa lúdica, era ver cómo se cocinaba y participar de eso. Con el correr del tiempo descubrí que eso me producía felicidad. No solamente el hecho de comer, sino también el de cocinar. Cristina, 45 años, cosmetóloga médica. Siempre me gustó todo lo que tiene que ver con la medicina. Empecé esa carrera y después de 2 años me di cuenta de que no tenía vocación y fui a la Escuela de Tecnología Médica, donde estaba el curso de cosmetología médica. Me pareció muy interesante apoyar desde el punto de vista estético a personas que necesitan verse mejor, sentirse mejor. También me gustó el hecho de que pudieras trabajar en forma independiente y un montón de cosas más que con el tiempo me fui dando cuenta de que realmente era así. Lo que es cierto es que yo nunca había pensado en esto como mi profesión, porque no existía el curso. Este se creó en el año 78. Nosotros fuimos los primeros egresados. Yo fui a buscar algo así a ver qué podía encontrar, y me encontré con esto que me pareció interesantísimo. Con el tiempo me di cuenta de que había hecho la elección correcta,
Esta es una actividad que te atrapa. Cada vez me gusta más y es muy dinámica porque, por más que estés trabajando en el campo de la estética, cada caso en particular es diferente. Siempre hay una diversidad de cosas para tratar. Valeria, 28 años, diseñadora de interiores. Siempre me gustó el diseño. Tenía facilidad para ese tema, para el dibujo, la decoración y la combinación de colores, texturas, etc. Es una carrera en la que uno no tiene que estar fijo en un lugar determinado, que es cambiante. Cada proyecto es un mundo diferente, y eso hace que no sea un trabajo rutinario. Knight, 31 años, director de cine, guionista. Admirador de Alfred Hitchcock, se enamoró del cine después de recibir como regalo a los 8 años una cámara Super 8. A los 17 ya había filmado 45 películas. Debido a esto, decidió alejarse de la tradición familiar de practicar la medicina. Ingresa a la escuela de cine asumiendo su personalidad como realizador. Primero imagina la película en su mente y luego pone las ideas en papel antes de comenzar a rodar, a través de un artista que dibuja en paneles cada una de las escenas para crear lo que él denomina panel del argumento. Es hacer la película antes de hacer la película, lo contrario de armar la película en la sala de edición. Julio, 25 años, disc jockey. Mientras hacía mi bachillerato en Portugal, conocí a un tipo que era DJ de una disco en Cascais. Nos hicimos amigos y poco a poco me fui metiendo en el tema. Una vez me dejó tocar en una fiesta y fue ahí que me di cuenta de lo que quería hacer. Desde ese entonces le he dedicado todo mi esfuerzo y dedicación a hacerlo lo mejor posible y lo más cool también. Tuvo mucho que ver mi edad y cómo me enamoré de ese trabajo. Además, la música es algo genial. A veces siento que es mi latido lo que la gente oye, pero sobre todo he tenido mucho apoyo de mi familia y amigos, y hasta los complací haciendo mi grado de hotelería que algún día, si llego a perder la magia, tal vez pueda usar. Mi trabajo es todo el día, hasta puedo decir que sueño con ambientar la siguiente fiesta. Pero entro a la disco a las 9 de la noche, me pongo a revisar todo el sonido y a escuchar los discos que más considero poner para ver si están bien. Luego solo comienzo con algo suave hasta que entra suficiente gente y después me dejo llevar hasta las 4 de la mañana. Siempre hay algún intermedio en el que toca algún invitado, pero tengo que estar en cabina todo el tiempo. María, 26 años, economista. Desde chica me gustaban los números. A medida que fui avanzando, a nivel de facultad, me di cuenta de que me gustaba la parte económica, principalmente lo relacionado con el país, el proceso de desocupación, etc. No la parte contable. Principalmente, mi padre me ayudó mucho en la decisión. Mi tía también me ayudó en la decisión porque es economista y me apoyó, además de tener la posibilidad de ver un ejemplo de profesión cercano. Tiene que gustarle estar informado, porque todo el trabajo es en base a la situación actual. Gustarle leer, tanto sea historia económica, como leer los diarios para saber lo que pasa en el mundo. Tiene que gustarle las matemáticas e interesarse por la realidad, porque esta profesión no es una burbuja como muchos piensan que es y que está alejada de la realidad. Al contrario, la realidad hay que reflejarla en estudios económicos y a la inversa, los mismos reflejan la realidad. La carrera es tan amplia que después te podés especializar en el área que más te guste. Podés trabajar en un banco, como en una consultora, en la bolsa de valores, etc. Alejandro, 32 años, electricista. A los 12 años lo que sí tenía seguro era que no me gustaba estudiar. Si iba al liceo podía estar con los amigos, pero no es para mí estar sentado frente a un libro durante horas y estar atendiendo clases que realmente no me gustaban. Me aburren los temas abstractos y siempre muchas teorías. A mí me tienen que dar algo práctico. Me gusta observar los detalles y solucionar los problemas reparando cosas. Me gustaba armar, desarmar, observar cómo funcionan las cosas. Tenía la necesidad imperiosa de aplicar todo lo que aprendía. Por ejemplo, iba a las casas de los vecinos para aplicar mi conocimiento, aunque lo hacía gratuitamente.
Fue así como comencé a tener clientes. Siempre me gustó arreglar cosas. Los juguetes, por ejemplo, me los hacía yo mismo. Incluso mis amigos, cuando bromeaban, me decían MacGyver, pero es verdad que me gusta investigar los problemas y buscarles una solución práctica. De niño uno tiene una gran influencia del entorno. Por eso es importante que los padres puedan ver esa vocación para que te orienten de a poco a eso. Para saber si te gusta tu vocación, es necesario sentir satisfacción de haber solucionado el problema y ver cómo la gente está satisfecha por ello. O sea, el placer de sentirse útil en esa tarea. Ana María, 58 años, escribana. Yo estaba haciendo historia en el Instituto de Profesores Artigas, IPA, e igual me inscribí en Derecho, pero pensando en darle preferencia a la investigación histórica. Ocurrió un hecho casual, aunque dicen que en la vida nada es casual. Se inició una huelga bastante importante por temas presupuestales en el IPA. Por ese motivo estuvimos de junio a diciembre sin poder dar exámenes. Entonces, en febrero de ese año, empecé a dar materias de Derecho. Me empezó a gustar cada vez más la facultad y no volví más al IPA. Lo que me gustó es que los escribanos siempre estamos tratando de acercar a las partes a un punto medio en que las dos estén de acuerdo. Adolfo, 83 años. Escritor. Lo primero que escribí fue una novela. Bueno, en realidad habré escrito 2 o 3 capítulos, nada más, porque yo tendría 7 u 8 años, así que imagínese lo que sería. Más adelante soñaba algo y a la mañana siguiente pensaba que ahí había un cuento. Yo empecé a escribir antes de haber llegado a la literatura, por eso mis primeros libros son tan malos. Llegó un momento en que para mí ya todo desembocaba en un libro. En la juventud quería ser un muchacho más del barrio. No quería que me vieran como un chico aplicado que escribía libros. Casi ninguno de mis compañeros sabía que yo escribía. Me daba un poco de vergüenza. Mis padres fueron conmigo muy comprensivos, pero ellos aspiraban a que yo estudiara en alguna universidad. Entonces empecé abogacía. Cuando leí 6,000 páginas de derecho pensé, Dios mío, qué lástima no estar leyendo libros que me sirvan para lo que yo quiero hacer, que es escribir. Luego me anoté en filosofía y letras. Ahí me sentí todavía más lejos de la literatura. Entonces dejé todo eso y decidí compensar el abandono de mis estudios con un trabajo en la administración del campo de mis padres. Al poco tiempo comprendí que iba a arruinarme si seguía trabajando en el campo, así que empecé a leer muchísimo. Los filósofos alemanes, toda la literatura española, toda la inglesa, toda la francesa, o lo que yo entendía por toda. El escritor debe oír los buenos consejos que le puedan dar y no preocuparse mucho de las críticas adversas si le parece que no son razonables. Cuando uno escribe, son necesarias la actividad intelectual y la inspiración. Si no escribimos para divertir al lector, ¿para qué escribimos? Pablo, 40 años. Filósofo. Tenía intereses variados. Me atraían muchas cosas de la parte humanística, pero también me atraía la matemática, y en cierto momento decidí que iba a hacer filosofía. Yo tenía una idea absolutamente equivocada de lo que era la filosofía. Entonces ocurrieron 2 cosas sorprendentes. La primera fue que, cuando descubrí de qué se trataba realmente, igual me gustó mucho. La segunda fue que, conversando con otras personas, descubrí que a muchas les había ocurrido algo similar. De chico, una de las cosas que más me gustaba era estar sentado leyendo un libro. También como adolescente me gustaba conversar con un tío político que en realidad era psicólogo, pero estaba vinculado a la filosofía, lo que desarrolló en mí un gusto por las conversaciones de corte especulativo. En conclusión, influyeron factores de tipo circunstancial, determinadas inclinaciones que podían satisfacerse de distintas maneras y la ignorancia. Te tiene que gustar mucho el razonamiento abstracto. Tenés que tener una inclinación especulativa fuerte. Si no, no lo soportas. Estar dispuesto a leer decenas y decenas de horas por semana y no bajar el ritmo, si no te vas desactualizando. Hay que tener mucha disposición para poner todo patas arriba. La persona que se dedica a la filosofía
tiene algo en común con los locos y con los niños, que es la capacidad de ver con extrañeza lo cotidiano. Tenés que ser bueno escribiendo, ya que básicamente todos los productos se presentan escritos. El grueso de la retribución está en la satisfacción. Rosana, 35 años. Fisioterapeuta. La carrera la elegí porque es una mezcla de lo que podés enseñar y aportar al paciente desde el punto de vista humano y lo que significa la rehabilitación en sí. La medicina siempre me gustó. Siempre supe que esta era mi vocación, pero me gusta meter mano, como quien dice, estar cerca del paciente. No trabajar atrás de un consultorio dando recetas, sin desmerecer ese trabajo, por lo que significa que vos con tus manos, con tu trabajo, y la colaboración del paciente, más todo lo que impone el médico, con toda la parte de medicación y tratamiento, te da la posibilidad de rehabilitar al paciente y devolverlo de una situación particular a su vida normal. Lo que me gustó de esta carrera era también la duración. Medicina es una carrera eternamente larga y llegas a ponerle la mano encima al paciente 10 años después de que empezaste a estudiar. En fisioterapia, en segundo año, empiezas con las prácticas. Entonces, te empiezas a foguear con el paciente, empiezas a tratarlo y a tener contacto con las enfermedades, con la evolución y la rehabilitación del paciente. Y eso es muy importante. Carlos, 58 años. Fotógrafo. Estaba estudiando economía en la universidad y ahí había periódicos que se editaban en la facultad y empecé a publicar fotos. Yo tomaba fotos de aficionado como cualquiera y me empezó a gustar. Tomaba fotos de las manifestaciones, años 68 a 70, en las asambleas, y ese fue mi inicio en la fotografía. Una de las cosas que más me gusta es lo que se llama fotografía de prensa. Era cubrir acontecimientos, cosas que estaban pasando. Me gustó mucho la convivencia o relación que vive el que fotografía con la gente y el acontecimiento del día. La otra es que es una fotografía muy arriesgada. Es una foto que arriesgas, te pueden pegar y vas desprotegido. Esa emoción que uno siente cuando estás en medio de algo que puede ser peligroso, eso me gustaba. Me llenaba de placer. Por eso hice mucha prensa en mi vida. Yo prefiero estar adentro de las cosas. En toda mi vida el trabajo ha sido un placer. Es un placer dar clases y tomar fotos. Para que la gente se dé cuenta de algo de lo que sea, necesita expresar amor. Lo más importante en la vida es hacer las cosas con amor y, en la medida en que no lo hagas, no sabes ni lo que quieres. Hay que saber dar, recibir, y eso solamente se da cuando hay cariño y amor. Emilio, 61 años. Ginecólogo. Siempre me gustó atender la alegría de un parto. Para saber si te gusta esta profesión, tenés que tomar en cuenta noches de no dormir, fiestas de no ir, sacrificar a la familia y la alegría de salvar una vida. Roberto, 53 años. Ingeniero agrimensor. Mi vocación eran las ciencias exactas. La información circulaba de persona a persona y me dijeron que era lindo el trabajo de agrimensor y había posibilidades de trabajo. Lo bueno de esta ocupación es que combina un trabajo de campo, al aire libre en general, hay que viajar, trasladarse, etc., con un trabajo de gabinete que es matemático o geométrico en especial, hoy combinado con la tecnología electrónica. La profesión se desarrolla en base a dos bases que en principio parecen antagónicas, como son la geometría aplicada y el derecho legal. Lo medular de esta profesión es saber combinar estas dos materias a efectos de demarcar, delimitar, fraccionar, fusionar, etc. Léase predios urbanos, rurales, propiedades horizontales, etc. Carlos, 53 años. Ingeniero agrónomo. Siempre me gustó trabajar afuera en el campo, la agricultura. Empecé trabajando en el jardín. Lo fundamental es que le tiene que gustar estar al aire libre, estar afuera en el campo, estar en contacto con la naturaleza y estudiar todo lo relativo a los ciclos biológicos. Claudia, 42 años. Laboratorista dental. Elegí esa profesión porque me iba a ayudar en la carrera de odontología, ya que tener manualidad es fundamental, y ese curso
me daría más confianza con los materiales a utilizar y también su manipulación. Para realizar esta labor, se debe tener ante todo mucha manualidad, creatividad, pero además una fuerte vocación de servicio y aptitud para trabajar con personas enfermas con grandes problemas físicos y emocionales. Adriana, 42 años, licenciada en Ciencias de la Educación. Me interesé por esta carrera porque me fascinó siempre el trabajo de grupos. Yo había hecho antes la carrera de servicio social y a partir de allí sentí que lo que había aprendido no era suficiente. Sentía que no me satisfacía plenamente y por eso ingresé a la Facultad de Ciencias de la Educación, donde me sentí muy cómoda. Actualmente, mi labor es netamente docente. Capacito dentro del área de salud a profesionales, a promotores de salud comunitarios y también a padres en todo lo que es la promoción para la salud. Elaboramos materiales educativos a través de folletos o afiches y también de juegos, buscando transmitir los conocimientos que son valiosos para el cuidado de la salud de una manera que sea agradable y natural. Eduardo, 40 años, licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas. Yo llegué ahí un poco por descarte, ya que primero había ingresado a la Facultad de Ingeniería. La matemática como ciencia tiene un atractivo muy especial para algunas personas, porque está organizada de una manera muy formal, donde el juego de descubrimiento de nuevas cosas pasa por la capacidad para manejar símbolos, para realizar conjeturas y tratar de demostrarlas. Es una aventura intelectual de lo más interesante para los que estamos en esto. Creo que el mismo proceso creador que hace la gente cuando produce matemática es el proceso que hay que recrear en los estudiantes cuando ellos tienen que aprender. Entonces, de gustarme la matemática por lo que significaba trabajar en eso, pasé a tener interés en cómo es que la gente aprende matemática. Esto hizo que fuera cambiando mi vocación original como matemático profesional hacia la matemática educativa. Raquel, 46 años, maestra especializada en discapacitados auditivos. Me interesa la comunicación. Me resultó interesante conocer las distintas técnicas específicas con que se trabajó con el niño discapacitado auditivo. Quería especializarme en un área determinada de la docencia y esta opción fue la más atractiva. Es importante que te guste relacionarte con niños, disponer de mucha energía para trabajar en forma constante y perseverante, plasticidad para cambiar la propuesta en distintas actividades, ser creativos, valorar los pequeños logros, establecer una buena comunicación con la familia, sabiendo transmitirles de qué manera pueden apoyar al alumno para que sea más efectivo el trabajo del maestro. Jorge, 33 años, mecánico naval. El hecho de crecer en un taller mecánico marcó la tendencia a estudiar algo relacionado con la mecánica y tornería. El factor que me llevó a no ejercer la mecánica y sí la profesión de maquinista naval fue el viaje de práctica y el consejo de mis profesores debido a las notas de graduación. Al comprobar que esta profesión me brindaba la oportunidad de tomar decisiones, proyectar, modificar dentro de un trabajo fundamentalmente de mecánica, agregado al hecho de poder progresar a puestos donde no se depende de otras personas para tomar decisiones, me decidí a continuar con los barcos. Esto implica estar dispuesto a convivir con desconocidos, soportar el alejamiento de los seres queridos por tiempos indefinidos y muchas veces estar aislado de los acontecimientos normales, como noticias, cumpleaños, nacimientos, navidades, etc. Alan, 52 años, médico reumatólogo. Nació espontáneamente en la niñez, y la vocación de ayudar al enfermo se afianzó en la adolescencia en relación a la lectura casi fanática de obras conmovedoras en relación a temas médicos. Mis padres insistían en que tuviera un oficio o una profesión, pero que fuera bueno en ello, porque así tendría independencia laboral. Amparo, 58 años, musicoterapeuta. Mi vocación ya venía conformándose. Yo en el 85 tenía 42 años. Nunca tuve una vocación demasiado marcada. Era estudiante de abogacía. Sin embargo, me gustaba medicina y me gustaba arquitectura. Con los años he logrado confluir todo eso.
Por un lado, lo que tiene que ver con crear, construir y armar cosas. Tengo una inclinación bastante fuerte no solamente a la creación del arte auditivamente, sino también visual. Y también la parte de medicina, porque esta disciplina tiene que ver con la salud. A quien piense dedicarse a esto, le tiene que gustar mucho trabajar con la gente y también gustarle mucho la música. Si bien la música es un fin en sí mismo, yo creo que la mayor parte de las veces es un medio del cual nos servimos. Una persona que haga esto tiene que tener gusto por hacer algo, ya sea en el área recreativa, terapéutica o educativa. Ser promotor de salud, en el orden que sea, también debe buscar ella misma ser una persona sana. Guadalupe, 45 años, profesora de educación física. Desde muy niña, empecé en un club y me encantaba todo lo que hacían los profes con nosotros. Empecé a decir que quería ser como la profesora que tenía en ese momento. Con los años, pasé a ser competidora de natación, pero más que competidora, quería ser profesora. Podía haber sido solo técnico en natación, pero me dijeron que era mucho más completo el curso de profesorado. Entonces, me decidí por eso. Fue básicamente porque me encantaba lo que los profesores hacían con un grupo y cómo el grupo se divertía a través de sus propuestas. Danilo, 45 años, profesor de química, hemoterapeuta, laboratorista clínico. Soy docente de química de alma. Me di cuenta de que a mí me gustaba mucho. Sí, la química, pero no trabajarla en una industria ni en un laboratorio, sino que me gustaba enseñarla. Así que dejé la facultad e ingresé al Instituto de Profesores. Lo que influyó en esa decisión fue, en primera instancia, la parte económica. Poder acceder al medio laboral lo más rápidamente posible. En casa se dependía del sueldo de obrero de fábrica que era mi padre y por lo tanto tenía que trabajar. En segunda instancia, era lo cómodo que yo me sentía enseñando. Me encanta, es como estar en una obra de teatro. Uno se olvida de todo. Laboratorio clínico me gusta muchísimo. Analizar muestras, investigar. No largo un análisis hasta que yo no estoy convencido de que ese análisis está bien. Se juegan cosas importantes. Yo hago análisis diagnóstico. Se juega un tratamiento o muchas veces la decisión de operar. En hemoterapia descubrí que la vida de una persona podía estar en mis manos, y eso al principio me asustó mucho. Si llevas un volumen de sangre equivocado a un paciente, puedes matar a la persona. No creía que fuera tan importante. Si bien me asusté, no fue para que yo dejara. Quería seguir hasta el final. Lo importante a tener en cuenta cuando elegís qué hacer es saber que si haces lo que te gusta, vas a ser feliz. Uno tiene que escucharse a sí mismo, a ver qué es lo que le gusta. Solamente así lo hará, con ganas y bien. Pedro, 50 años, sacerdote católico. Antes de ser sacerdote, sentí una inmensa vocación de entrega a Dios, pero como laico. Entonces estudié y me recibí de ingeniero agrónomo. En ese tiempo ya estaba seguro de que serviría a Dios y estaba dispuesto a buscar la plenitud de la vida en la tierra, pero todavía no pensaba en ser sacerdote. Entonces, a los 36 años, me ofrecieron ir a estudiar teología a Roma y me fui. Fue allí donde el obispo me invitó a ser sacerdote y yo acepté. Por un lado, la fe y la vida cristiana de mis padres me llegó de una manera fresca y natural. En el colegio marista los hermanos me hicieron sentir la vida cristiana. Pilar, 47 años, técnica en belleza. A mí me gustó maquillarme desde muy niña. Tanto es así que mi padre, cuando era adolescente, me mandaba a lavarme la cara por todo lo que me maquillaba. Pero ahora, desde el cielo, me debe estar mirando por todo lo que me ha dado a mí el maquillaje. Y no hablo solo por la parte material, que me ha ido muy bien, sino de la parte humana. Yo, como mujer, me siento muy bien con lo que hago. Tengo una buena autoestima. Y gracias al saber, me puedo desenvolver de manera independiente y libre. Un día, una amiga en la playa me dijo: «¿A ti que te gusta tanto maquillar, por qué no vas a la Universidad del Trabajo? Que hay un curso muy lindo». Y eso fue lo que hice. Yo en ese momento ya estaba casada
y tenía 2 hijas grandes que empezaban a hacer su vida y quería hacer algo para mí. Al segundo año ya empecé a trabajar y empecé a suplir nada menos que a mi maestro, cosa que a mí me llenó de orgullo. Ahí empecé todo mi camino. Primero como docente y luego maquillando y trabajando en la parte de cosmetología. Yo fui ampliando todo eso acá en el Uruguay y en el exterior, en Brasil, en París y los cursos de cosmetología en Buenos Aires. Yo creo que en la vida todo se puede aprender, porque todos tenemos las aptitudes, siempre y cuando queramos. A mí siempre me gustó lo que es el maquillaje, e indudablemente pienso que es uno de mis dones. Pero si quieres y tenés fe de que en eso te va a ir bien, yo estoy segura de que se logra. Mauricio, 49 años, técnico en lechería. Cuando terminé el liceo, me hicieron un test vocacional donde salió que yo tenía preferencia por la agropecuaria. Luego que decidí por la escuela de lechería que tenía un programa más corto. Los factores que influyeron para elegir esto fueron, en primer lugar, que me ofrecieron un trabajo que me lo daban siempre y cuando tuviera el título que me habilitara a ser técnico agropecuario en la industria de la lechería. El segundo factor, al ser corto, podía terminar rápido y comenzar a percibir ingresos. Si a la persona le gusta toda la parte de química, principalmente orgánica, bacteriológica, saber trabajar con personal. Saber también que es un poco sacrificado. Las cosas no siempre salen bien y no se sabe por qué. Hay que tener paciencia, investigar, pero sobre todo ser prolijo porque la industria alimenticia es bastante complicada. También se tiene que trasladar al campo, trabajar con mucho frío, en ocasiones con mucho calor, mojado, en el barro, trabajar con animales. Negativo al que no le gusta esto. Lo positivo es que se está tranquilo, en un ambiente pacífico.